Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, mi. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, Buenas buenas tardes, Mimi, buenas ¿cómo tardes. están? Buenas tardes. Qué alegría volvernos a reencontrar. En verdad, yo no me canso de decir cómo pasan los días rápidamente. Ya estamos casi a quincenas de lo que es este mes de enero, segundo fin de semana, segunda clase de lo que es este bimestre. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido unos días, una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada fin de semana, domingos por este bimestre, reencontrándonos por las tardes, ya son nuestras clases. Como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, tenemos clases que también se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedó las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder ayudarlos, ¿sí? Entonces yo creo que con esto no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Ustedes ya saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Las clases que tenemos duran solamente un mes por bimestre. Dentro de lo que es el mes, las 4 semanas, los 4 fines de semana, más bien de lo que es el mes, los 2 primeros fines de semana trabajamos los temas del curso de matemática y los 2 fines de semana restantes trabajamos los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar que el día de hoy estaríamos culminando ya lo que vienen a ser los temas de matemática, ¿sí? Hoy día culminamos matemática de este segundo bimestre. Muy bien, entonces, como siempre, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también desean culminar este nivel secundario. Imagínense con todas las facilidades en tan corto tiempo, pues yo creo que no hay otro lugar mejor. Entonces, invitemos lo que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sueño. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo para poder llevar la secuencia de lo que estamos realizando. La clase pasada nos había ganado el tiempo. Nos quedamos en lo que eran las operaciones con lo que venían a ser los números decimales. Hablamos de la suma, hablamos de la resta, hablamos de la multiplicación, pero lo que nos faltaba es la división. Vamos a terminar este tema, por favor, para tocar nuestro tema del día de hoy. División con números decimales. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí se ve, profesora. Excelente, gracias. Muy bien, entonces. La clase pasada nosotros dijimos para sumar y restar, la única condición en los números decimales era ordenarlos en forma vertical. ¿Pero para qué en forma vertical? Para que la coma coincida en la misma columna. Así nosotros sumamos, así nosotros restamos como una operación normal. Cuando nosotros hicimos la multiplicación, dentro de lo que era la multiplicación, nosotros vimos 3 casos. El primer caso era cuando multiplicábamos un número decimal por el 10, por 100, por 1000, 10.000, 100.000, es decir, el 1 y los ceros. Simplemente la coma corría a la derecha tantos espacios como ceros tengamos. Si me dicen por 10, mi coma corre un espacio a la derecha. Si me dicen por 100, tengo 2 ceros, la coma corre 2 espacios. El segundo caso era cuando nosotros multiplicábamos un número decimal por un número entero, exacto. Al momento de hacer la operación nos olvidamos de la coma, pero sí en el resultado nosotros ubicamos la coma. ¿De acuerdo a qué? Tú cuentas, ¿cuántas cifras decimales tengo? Por decir, tengo 2. Entonces empiezo contando de derecha a izquierda, 2 espacios, 2 números, 2 cantidades y ahí ubicamos la coma.
El tercer caso era similar, pero esta vez era cuando nosotros íbamos a multiplicar decimal por decimal. Ya sabemos que en la multiplicación, si tu coma te coincide en la misma columna, a buena hora. Si no coincide en la misma columna, igual a buena hora. Tú haces una multiplicación normal y solamente tienes que tener en cuenta al resultado, en el resultado. ¿Dónde ubico la coma? De acuerdo a la cantidad de decimales que tengamos. Entonces, dicho esto, habiendo recordado lo que hemos hecho en la clase pasada, vamos a hablar de la división. División de decimales. En la división también vamos a ver 3 casos. Primer caso, el segundo caso y por acá tenemos el tercer caso. 3 casos en la división. Tercer caso. Cuando nosotros hablamos en el primer caso, es muy similar a la multiplicación. ¿Qué pasa por ahí? Me dicen 35,2. Me piden dividir, por decir entre 10. Este primer caso es cuando nosotros vamos a dividir entre 10, entre 100, entre 1000, 10.000, 100.000, millón, billón, trillón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el 1 y los ceros, el 1 y los ceros. ¿Cómo hago la división? Es jugar con la coma. En la multiplicación, la coma corría a la derecha. En la división es todo lo contrario. La coma va a correr a la izquierda. La coma corre a la izquierda tantos espacios como ceros tengamos. Tengo un 0. La coma tiene que correr un espacio a la izquierda. Entonces, tu resultado directamente, 3,52. Es súper sencillo. ¿Qué pasa por ahí? Me dicen por decir 14,8, divídelo entre 100. Ah, digo, tengo 2 ceros. Sí. Entonces la coma tiene que correr 2 espacios a la izquierda. Entonces dices, bueno, el 8 no tiene nada que ver porque ya es la parte decimal. Por este 0 yo canjeo este 4. Por este 0 yo canjeo el 1. Uy, ya corrió mi coma 2 espacios. Ya no tengo más ceros y tampoco te quedaron números. Entonces pones la coma y adelante pones el 0. ¿Por qué pones el 0? Porque no te quedaron ningún número, no te quedó ningún número. En el ejemplo 1 te quedó el número 3 porque la coma corrió solamente un espacio. Por este 0 canjeo el 5 y ya está. Pero en este segundo ejemplo, la coma tiene que correr 2 espacios. Entonces, si tú corres 2 espacios, 1, 2, la coma viene acá, delante del 1. Y como algo tiene que ver adelante y no te sobró cantidad, tú eso lo rellenas con 0, 0,148. ¿Qué pasa por ahí? A ti te dicen por decir 5,3. Te piden dividir entre 100. Te piden dividir entre 100. Entonces, ¿qué dices tú? Bueno, mi coma tiene que correr 2 espacios a la izquierda. 2 espacios. El 3 no tiene nada que ver porque ya el 3 es la parte decimal. Entonces digo, por este 0 yo canjeo el 5. Por este 0, uy, ya no tengo que canjear, pero tiene que correr. Agrégale el 0. Y como ya no hay más ceros que canjear, tú lo pones la coma. Y como algo tiene que ver adelante, eso sería 0. Y si tú puedes visualizar acá, la coma corrió 2 espacios. Uno al 5 y otro al 0. 5 y 0. Viene la coma y adelante la parte entera tiene 0. Entonces, cuando tú tienes este primer caso, hacer la división de un decimal entre 10, entre 100, entre 1000, 10.000, 100.000, es jugar con la coma. La coma corre a la izquierda tantos espacios como ceros tengamos. Segundo caso de división. Este segundo caso de división es cuando nosotros vamos a dividir. ¿Qué pasa por ahí? Me dicen 72,3 por decir, divídelo. Divídelo. Divídelo entre 5, te dicen. Quiero que lo dividas entre 5. Ah, muy bien. Es una división normal. A veces muchos de nosotros vemos la coma y por ahí decimos, ¿qué es eso? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y como no hay el chapulín colorado, uno mismo tiene que hacerlo.
Entonces, ¿qué digo? Bueno, 7 es mayor que 5, entonces separo de 1. 5 multiplicado por ¿cuánto te da 7 o cerca 7? Uy, 5 por 2 es 10, ya se pasó. 5 por 1. Tú sabes que 5 por 1 es 5. ¿Cuánto le falta a 7? Ah, le falta 2. 5 por 1, 5, a 7 le falta 2. ¿Qué toca hacer? Bajar al vecino. 22 entre 5. 5 por 4 es 20, a 22 le falta el 2. ¿Cierto? Le falta 2. ¿Qué toca hacer? Bajar la vecina. Pero para yo bajar la vecina, algo interrumpe mi camino y esa es la coma. La coma lo traslado acá y ahora sí bajo el 3. 5 por cuánto te da 23 o cerca a 23. 5 por 4, 20 a 23, eso es 3. Por lo tanto, tengo una división inexacta, que me queda de residuo 3. O caso contrario, yo le agrego el 0. 5 por 6, 30 a 30, 0. 14,46. Y eso sería el resultado. Entonces, cuando nosotros tenemos en este caso un número decimal entre un número entero, se hace una división normal. Normal. Solamente vas a tener cuidado antes de bajar el siguiente número después de tu coma. Trasladas tu coma al cociente y bajas el siguiente número y continúas con tu división normal. ¿Qué pasa por ahí? Me dicen por decir 84,28 me piden dividir, supongamos, entre 13. Me piden dividir entre 13. División de dos cifras. Uy, digo, no puedo separar el 8 solito porque, pues, el 13 es mayor que 8, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que tomar los dos. Es decir, 84,28 entre 13. Entonces digo, bueno, voy a tomar los dos porque si separa el 8 solito es menor el 8 que 13. Y siempre para dividir, el dividendo tiene que ser mayor o igual que el divisor. Entonces, si separo de 2, ¿cuánto serías? 13 por cuánto te da 84 o cerca 84. A ver, ¿qué pasa si lo multiplico por 6? 6 por 3, 18, va 1, 6 por 1, 6 y 1, 7. Uy, porque si multiplico por 7 se pasó. 7 por 3, 21, va 2, 7 por 1, 7 y 2, 9, 91, se pasó. Entonces 78 es el más que está cerca de 84. Restamos, ¿verdad? Me presto 1, 14 menos 8, eso es 6. Me quedó 7, 7 menos 7, 0. ¿Qué me tocaría? Ah, te toca bajar el 2. Pero antes de bajar el 2, alguien interrumpe mi camino. La coma. Lo traslado para acá y bajo el 2. 62 entre 13. 62 entre 13. Si por 6 era 78, 5 se pasó. 4. 4 por 3, 12. Va 1. 4 por 1, 4 y 1, 5. 62, 2 menos 2, 0, 6 menos 5, 1. ¿Qué toca? Bajar el 8. Te toca bajar el 8. 13 por cuánto te da 108. 13 por cuánto será 9 por 3, 27, 9 por 1, 9, 10, 11. Se pasó. 9 por 8. 9 por 8. 3 por 8, eso es 24. Va 2, 8 por 1, 8 y 2, 10. Menos 4 es 4, 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0. Si lo agrego el 0, división inexacta, porque el 13, 40 entre 13 no funciona, no es exacto. Entonces lo dejo ahí. Cuando yo divido 84,28 entre 13, el resultado me da 6,48, pero todavía me sobra 4. Entonces, de esa manera, yo hago la división. En algunos casos te van a salir divisiones exactas y en algunos casos te van a salir divisiones inexactas. Pero la forma de dividir es una división normal. Solamente hay que tener en cuenta al momento de trasladar la coma. Antes de bajar del siguiente número, traslado la coma. Y de esa manera dividimos decimal entre entero. Vamos con el tercer caso, que es decimal entre decimal. ¿Qué pasa por ahí? Me dicen por decir 71,4, divídelo.
entre 1,2. 71,4, divídelo entre 1,2. Dividir decimal entre decimal es complicado. Entonces, ¿qué hago? Este número que está acá, que se llama divisor, siempre de los siempre lo voy a convertir en un número exacto, sin coma, sin coma. Pero ¿cómo así? ¿Lo va a borrar la coma entonces? No lo voy a borrar la coma. Lo que voy a hacer es aplicar la multiplicación de decimal por el 10. ¿Cómo así? Claro, si tú multiplicas 1,2 por 10, recuerda, la coma corre un espacio a la derecha porque tienes un 0. Y si corre un espacio, esto se convirtió en 12. Y para que no altere tu ejercicio, también 41,4 multiplícalo por 10. Y si tú lo multiplicas por 10, esto es 71. Si tú lo multiplicas por 10, la coma corre un espacio y esto sería 714. Y prácticamente tienes nuevos números a dividir. Y estos nuevos números, es más, son números exactos, sin coma, sin coma. Entonces ya podemos hacer una división. O quizás por ahí a ti te dean por decir, te dicen 937,28. Te piden dividir entre 3,4 por decir. O 42 te piden dividir entre 3,42. Entonces tú dices, wow, dividir decimal entre decimal, complicado. ¿Qué es lo que voy a hacer? El divisor. Lo voy a convertir a un número exacto. Ese es mi objetivo. A ver, acá le voy a agregar un número más para que puedan diferenciar. Le voy a agregar un 6 por decir. Ya está. Entonces digo, mi objetivo es convertir a 3,42 en un número exacto. ¿Y cómo lo convierto? Pues 3,42. Yo necesito que esta coma corra 2 espacios. Entonces multiplícalo por 100. Y si tú lo multiplicas por 100, corrió 2 espacios y esto se convirtió en un número exacto, 342. Si has multiplicado por 100 acá, lo mismo tienes que hacer con el dividendo. 937,286, multiplícalo por la misma cantidad, por 100. Pero ahora necesito que mi coma corra 3 espacios. No. Tú tienes que multiplicar por la misma cantidad. Entonces, la coma corre 2 espacios y lo que tú tendrías es 93. La coma corre 2 espacios, 28,6. Y prácticamente has llegado al segundo caso. Un número decimal entre un número entero. Y ya puedes hacer división. Haces una división normal. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a dividir números decimales. El primer caso es jugar con la coma. Jugar con la coma. La coma corre a la izquierda tantos espacios como ceros tengamos. El segundo caso es cuando vamos a dividir decimal entre entero. Una división normal. Solamente tienes que tener en cuenta al momento de trasladar la coma. Antes de bajar el siguiente número, trasladas la coma y una división normal. El tercer caso es cuando vamos a dividir decimal entre decimal. Complicado. Para que no se te haga complicado, entonces, conviértelo a tu divisor en un número entero. Así puedas llegar quizás al segundo caso. O así lo conviertes a ambos en un número entero y puedes hacer una división normal. Me dicen entre 1,2. Necesito que la coma corra un espacio para que se convierta en 12. Lo multiplico por 10. Si multiplico por 10 al primero, al segundo multiplico por 10. Porque mi objetivo o lo que yo estoy buscando es que este número sea un número exacto. No el de acá, no el de acá. Lo que yo busco es que este número sea un número exacto, un número entero, no el de acá. Si esto se convirtió como en el caso de acá, pues a buena hora. O quizás esto no se convirtió como en el caso de acá, sigue siendo coma,
igual a buena hora porque tengo el segundo caso y ya sé cómo voy a hacer esa división. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a hacer la división con números decimales. ¿Estamos? Muy bien. Este tema ya lo íbamos a hablar la clase pasada, pero por ahí nos ganó el tiempo. El tiempo es el que no nos perdona. Entonces, ya quedó concluido. Vamos a tratar, vamos a hablar, vamos a trabajar de nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy, que es un tema muy bonito, que es un tema también súper sencillo. Estoy compartiendo pantalla, por favor, me confirman si se puede visualizar. Sí se ve. Miss. Excelente, gracias. Muy bien, entonces ya ni siquiera para qué hacer la presentación, nos conocemos como la palma de nuestra mano, ya sabemos que conmigo llevamos el curso más bonito que es matemática. Nuestro tema del día de hoy son los ángulos. Ya me conocen, recuerden que acá tienen una amiga, mi nombre es Lupe Montes, estoy para servirles en todo lo que se les presente, no me pidan plata nada más, problemas amorosos, cualquier cosa estoy para escucharles. Así es que yo a su disposición de cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, vamos a hablar de lo que vienen a ser los ángulos. Ángulos. A veces a nosotros nos mencionan palabras que por ahí ni siquiera hemos escuchado, pero sin embargo, los tenemos en nosotros, quizás plasmamos, tocamos las cosas. Cuando nosotros hablamos de ángulos, imagínense, cada uno de nosotros quizás en estos momentos incluso estamos sentados en el escritorio, estamos en la mesa o estamos en nuestra casa ahí, muchos mirando el techo por ahí, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de ángulos, los ángulos, el mejor ejemplo que podemos hacer es plasmarlo en una mesa. Recuerden, una mesa, ¿cierto? Si yo dibujo una mesa, mi mesa es así. Bueno, por acá tienes las patitas, patita para acá, patita para acá, patita para acá y patita para acá. Ahí está la mesa. Esa es una mesa, ¿cierto? Pero ¿dónde están los ángulos? ¿Cómo veo los ángulos? Acá tienes los ángulos. Estos son los ángulos. Cuando nosotros hablamos de ángulos, los ángulos son las aberturas. Abertura de la unión de dos lados. Esto es ángulo. Este lado y este lado se juntaron en este puntito y este puntito se llama vértice. Vértice. Y este espacio que formaron, esto es el ángulo. Si yo quiero tener el ángulo acá, por decir, este es el ángulo. Tengo un lado acá, tengo un lado acá y esta abertura, este es el ángulo. También tengo otro ángulo acá. Tengo un lado acá, tengo un lado acá y esta abertura, este es el ángulo. Lo mismo, tengo un lado acá, tengo un lado acá, se unieron en este puntito y esta abertura, ese es el ángulo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ángulos, dice, se denomina ángulo a la abertura entre dos líneas de cualquier tipo que concurren, es decir, que se juntan, que se unen en un punto común llamado vértice. Estos puntitos donde se juntan estos dos lados, esto es el vértice. Es decir, dice, ángulo es la figura formada por dos líneas con una intersección. Si nosotros, por decir, nos ponemos a visualizar nuestro techo, las esquinas donde se juntan los lados, tenemos ángulos. Quizás estamos con nuestros cuadernos, la esquinita, la abertura, lado acá, tenemos ángulo. Imagínense, ahí están los ángulos. Y nosotros podemos visualizarlos. Si estoy en mi mesa, puedo palpar a este lado y este lado. Esta abertura es un ángulo. ¿Cierto? Entonces, si nosotros, por decir, tenemos un lado acá, tenemos otro lado acá, esta abertura es ángulo. Esta abertura es ángulo. Esta abertura es ángulo. Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos crecer el lado de acá? Continúa. El lado de acá también continúa. Hemos construido otro ángulo.
tengo ángulo acá y he construido otro ángulo acá. Este ángulo mide igualito que este ángulo, son lo mismo. Lo mismo tenemos acá. Con la prolongación, con hacer crecer, también he construido este ángulo. Y este ángulo es igualito al ángulo de acá. Estos se llaman ángulos opuestos por el vértice, porque están a solamente un punto, están frente a frente, pero les separa el punto, frente a frente, pero les separa el punto. Entonces, cuando tenemos ángulos opuestos, estos ángulos son igualitos. Los que están frente a frente, esos ángulos son igualitos. Entonces, esos son los ángulos, son las aberturas formadas por la unión de dos rectas. Tengo ángulo. Puedo tener en este sentido abertura, línea por acá, tengo acá. Cuando nosotros vamos a denotar los ángulos, imaginemos, tengo mi ángulo o tengo mi línea, por decir AO, y tengo mi línea OB. Esta abertura es ángulo, alfa. ¿Cómo denoto a un ángulo? Porque estar escribiendo ángulo demasiado grande. Entonces, tengo dos formas de poder denotar. Una de las formas de poder denotar es de esta manera. Las letras A o B. Y arribita de la O le pongo el sombrero. ¿Por qué no le ponen el sombrero en la A? Porque en la A no está el ángulo. Mi ángulo está en O. Este es mi ángulo. ¿Por qué no le pone el sombrero en B? Porque en B no está mi ángulo está en O. O caso contrario, pongo así, ángulo A o B. Siempre la letra que está donde se ubica el ángulo tiene que estar al medio. Yo no puedo poner, por decir acá, el ángulo OAB. No puedo. O BAO. No puedo. Porque el ángulo, la letra donde se encuentra el ángulo está en O. Entonces, O en ambos casos tiene que ir al medio. Cualquiera de las formas es la forma de poder denotar correctamente a un ángulo. Si te gusta con el sombrerito, pues pon el sombrerito nada más. O caso contrario, con este simbolito parece un ángulo pequeñito, ¿cierto? Es un ángulo pequeñito, A o B. Siempre la letra que llega a tu ángulo, en donde se encuentra tu ángulo, esa letra va al medio, siempre. Cuando nosotros hablamos de ángulos, tenemos tipos de ángulos. Y esto es tipo de ángulos según su abertura. Es decir, según, es como una boquita. Fíjense, si ustedes se fijan, es como una boquita. Es como una boquita. La boquita se va abriendo. Pero estos son tipos de ángulos de acuerdo a su abertura. Si nosotros tenemos simplemente una línea, o caso contrario, mis líneas, por decir, tengo una línea de color azul y por el mismo lugar, por ahí mismo, por decir, trazo una línea de color rojo. Mis líneas han coincidido ahí, en la misma dirección, ahí mismo. Entonces yo digo, ahí no hay ángulo, pues ¿cómo va a haber ángulo? Solamente estoy viendo una línea, bueno, que hayan coincidido, pero ahí no hay ángulo. Porque para que vea ángulo, tiene que haber abertura. Entonces, ¿qué pasa si esta línea de color rojo va abriéndose? Ah, ya, va abriéndose. Va abriéndose. Esa boquita pequeña se va abriendo. Esto es un ángulo agudo. ¿Y cómo sabes que es agudo? Porque este ángulo es menor que 90 grados. Es menor que 90 grados. Es mayor que 0. Le voy a llamar alfa a mi ángulo. Alfa es mayor que 0. Sí, pero es menor que 90 grados. ¿Y cómo sabes? Porque cuando va a ser 90 grados, va a llegar en forma recta, recta vertical, recta horizontal. Y este ángulo llega en forma perpendicular. Y ahora sí digo, le voy a llamar alfa, que ese ángulo alfa es igual a 90 grados. Fíjense la boquita, se abrió un poquito más. Si ustedes pueden visualizar, acá se ve más o menos de color blanco el recto, el 90, el de acá.
Pero ahora la boquita se abrió más. Está más abierto que 90. Este se llama el ángulo obtuso. ¿Y qué es obtuso? Le voy a llamar alfa mi ángulo. Obtuso es cuando es mayor que 90, ojo, mayor que 90, pero menor que 180 grados. Mayor que 90, pero menor que 180 grados. Esto es un ángulo llano. La boquita se abrió, se abrió, se abrió, se extendió. Le voy a llamar alfa. Esto es un ángulo llano. ¿Y cuándo es llano? Cuando tu ángulo mide exactamente 180 grados. Exactamente 180 grados. La boquita se va abriendo cada vez más. De lo que se abrió así, se va abriendo más. Esto es un ángulo oblicuo. Le voy a llamar alfa. ¿Por qué es oblicuo? Porque oblicuo se llama cuando son mayores de 180, pero menores de 360 grados. Menores de 360. La boquita se abrió completamente y se dio la vuelta completa. Llegó al punto de inicio. Esto es un ángulo perigonal o más conocido como el ángulo de la vuelta completa. Y cuando se da la vuelta completa, este ángulo mide exactamente 360 grados. Entonces, fíjense, son los tipos de ángulos de acuerdo a su abertura. Agudo, recto, obtuso, llano, oblicuo y el perigonal. Agudo mayor que 0 pero menor que 90. Recto igual a 90. Obtuso mayor a 90 pero menor a 180. Llano igual a 180. El oblicuo es mayor que 180 pero menor a 360 porque el perigonal es igual a 360 grados. Entonces tenemos 6 tipos de ángulos. Ahora, quizás muchos de ustedes dicen, ¿y cómo yo sé por decir cuánto mide este ángulo? Bueno, el de acá ya sé que mide 90 porque es recto vertical y recto horizontal. Eso es 90. Pero yo quiero saber por decir cuánto mide exactamente este ángulo. O quizás cuánto mide este ángulo. Solo me dice mayor que 90, menor que 180. Quizás puede ser 95, puede ser 160, puede ser 170. Yo no sé. Acá me dice mayor que 0, pero menor que 90. Yo quiero saber exactamente cuánto mides. Quizás 20, quizás 12, quizás 15, quizás 30, quizás 40, quizás 50. ¿Cómo yo sé cuánto mide? Tenemos un instrumento que nos ayuda a medir ángulos y ese es nuestro transportador. El transportador es una reglita como ustedes están viendo en pantalla, o más bien hay muchas, hay infinidad, hay varias, infinidad no, hay varios modelos de transportador. Pero todo transportador en primer lugar tiene las siguientes características. Lo primero es que tiene un centro. Me imagino que si pueden visualizarlo, el centro de mi transportador. Centro está acá. Todo transportador tiene números. Fíjense, tiene números que empiezan de acá del 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y llega al 180. Oh, y también de la izquierda empieza del 0, fíjense, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, y llega al 180. El único número en que coinciden estos números de abajo y de arriba es en el 90. Fíjense, por eso el 90 está grande, porque coinciden, es para ambos. Ahora, imagínense si yo les digo, este transportador, quizás ustedes tienen en casa, trabájenlo, practíquenlo. Yo muevo este transportador. Imaginariamente ustedes, imagínense que estoy moviendo este transportador, lo estoy moviendo. Yo quiero saber cuánto mide este ángulo. ¿Cómo voy a medir? En primer lugar, para medir, este centro tiene que coincidir en este vértice. El centro lo pongo exactamente acá, que coincida.
El 0 de la derecha lo pongo acá, que coincida con esta línea. El 0 de la derecha. ¿Y por qué no el 0 de la izquierda? Es que mi ángulo está mirando a la derecha. Entonces, el centro lo ubico acá. El 0 de la derecha, porque mi ángulo está con abertura a la derecha, hago coincidir con esta línea. Y luego solamente te vas a fijar dónde llega la otra línea. Quizás llegará en 50, entonces tu ángulo mide 50. Quizás llegará en 60, tu ángulo mide 60. Y si mide 52, aquí hay números pequeñitos. No hay números, hay líneas. 50, fíjense abajito, hay líneas. 1, 2, 3, 4, ahí viene el mediano que significa 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuestros números se notan solamente aquellos que van creciendo de 10 en 10, pero esas líneas, cada una de ellas me indica una cantidad. Entonces, de esa manera nosotros medimos ángulo. Imagínense si a mí me dicen, construye un ángulo que mide, por decir, 25 grados. Ah, ya, con abertura a la derecha. Ah, muy bien. Lo primero que pongo es, voy a plasmar mi transportador en el papel. Voy a ubicar el centro. Como me dijeron mirando a la derecha, pues yo voy a coincidir y voy a trabajar con el 0 de la derecha. Me dijeron 25, uy, del 0 de la derecha, aquí está el 10, aquí está el 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 25 está acá. Y esto con mi reglita llego acá y esto es un ángulo que mide exactamente 25 grados con abertura a la derecha. ¿Qué pasa por ahí? Me dicen, quiero que me construyas un ángulo que mida, por decir, 70 grados con abertura a la izquierda. Ah, ya. Tú pones tu transportador, ubicas el centro de tu transportador. Te dijeron con abertura a la izquierda, pues ahora vas a trabajar con el 0 de la izquierda. Haces tu línea. 0 de la izquierda. Te dijeron 70 grados, cuidadito y te pongas a trabajar o a contar con los números de abajo. Estás con los números de arriba, con el 0 de la izquierda. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Uy, 70 grados, entonces este ángulo tiene esta abertura, 70 grados. Cuando nosotros medimos ángulos, siempre nuestros resultados tienen que estar en grados sexagesimal, es decir, con estos circulitos. Y así construyo, así mido ángulos. Acá tenemos un poquito más grande nuestro transportador. Fíjense, tiene otra forma ya. Pero todos tienen las mismas características. Tienen un centro, 0 de la derecha, 0 de la izquierda. Ahí está. Si me piden mirar, me piden ángulos a la derecha con el 0 de la derecha. Me piden construir, por decir, un ángulo con abertura a la derecha. Ah, pues coincide, es el 0 de la derecha. Que mida 50 grados. Uy, aquí está el 50. Aquí está el 50. Este ángulo mide exactamente 50 grados. Me dijeron un ángulo con abertura a la izquierda que mida 150 grados. Uy, a la izquierda dice 150. A la izquierda, uy, tengo que trabajar con 0 de la izquierda. Para eso me sirven esos ceros. 0 de la izquierda, 150, 10, 20, 150 de la izquierda, los números de arriba. Uy, 150 está acá. 150 está acá. Y fíjense mi ángulo. Esto es mi ángulo que mide exactamente 150 grados. Entonces, este es nuestro material, este es nuestro instrumento que a nosotros nos ayuda a construir, que a nosotros nos ayuda a medir, que a nosotros nos ayuda a saber exactamente cuánto mide un ángulo. ¿Cuánto mide un ángulo? Nosotros podemos tener ángulos consecutivos, es decir, ángulos seguidos. Acá por decir tenemos 3 ángulos seguidos. El 1, A o B, tenemos B o C y tenemos C o D.
tenemos 3 ángulos consecutivos. A veces en los ejercicios vienen, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D. Entonces dibuja seguidos. Todos comparten el mismo vértice. Estos son ángulos consecutivos. Puedo tener 3, puedo tener 4, puedo tener 5, de acuerdo a los ejercicios. Pero estos son los consecutivos, porque son ángulos seguidos. Comparten un solo vértice. Aquí está el vértice. Tengo mi primer ángulo, segundo ángulo, tercer ángulo. Consecutivos, seguidos. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, dicen, podemos hallar la bisectriz de un ángulo, o más bien, vamos a trazar la bisectriz en un ángulo. ¿Y qué es bisectriz? Cuando nosotros trazamos bisectriz, bisectriz es aquella línea que también va a partir del mismo vértice. Si yo tengo, por decir, mi ángulo, parte del vértice, esta línea, pero al momento de yo construir esta línea, mi ángulo se divide en 2 ángulos igualitos. Supongamos si todo medía 40, me dijeron traza la bisectriz. Al momento de yo poder trazar bisectriz, esto mide 20 grados y esto mide 20 grados, porque bisectriz lo dividió en 2 partes igualitos. Lo dividió en 2 partes iguales. Ahora, si nosotros por decir, construimos una bisectriz al champazo, vamos a decirle, al champazo. Si yo tengo mi ángulo, me dicen traza bisectriz. Ah, digo, muy bien. Bisectriz parte del vértice y es una línea. Una línea que va a dividir a mi ángulo en 2 ángulos iguales, porque eso es bisectriz. La teoría te dice, bisectriz es la línea, es el segmento, es la recta que va a dividir a tu ángulo en 2 ángulos iguales. Ahora, esa línea, así como lo he trazado, como les vuelvo a repetir, esto está el champazo, ¿cierto? Esto está el champazo. Yo no sé si quizás lo divide, quizás coincide y exactamente divide en 2 partes iguales, pero lo más seguro es que esa línea que acabo de trazar no divide a ese ángulo en 2 partes iguales. Entonces, ¿cómo nosotros trazamos una bisectriz exacta? Una bisectriz que verdaderamente esté dividiendo al ángulo en 2 ángulos iguales. Para eso tenemos otro instrumento y este instrumento es el compás. El compás es un instrumento, fíjense, tiene 2 piernitas, tiene una cinturita, estas 2 piernas se juntan solamente en una cinturita. En una de las piernitas tiene una punta de metal y en la otra piernita tiene una punta que tiene un lápiz. Eso es un compás. Quizás ustedes tienen de los hijos, de los hermanos, por ahí, utilícenlo. Este es el instrumento que nos va a ayudar a nosotros poder identificar exactamente por qué punto es el que tiene que pasar la bisectriz y que divida a mi ángulo en 2 ángulos iguales. Entonces, una vez que tú tienes este material, que es el compás, este instrumento que es el compás, vas a hacer lo siguiente. Supongamos que a mí me dieron este ángulo y me dijeron, quiero que me trazas una bisectriz, pero exacta. Quiero que me trazas una bisectriz, pero exacta, que divida exactamente, como dice la teoría, en 2 partes iguales a este ángulo. Muy bien. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Tú más o menos, obviamente, viendo tu ángulo, estas piernitas se cierran y se abren, ¿eh? Se cierran y se abren. Tú puedes hacerle una abertura grandaza, no hay problema. Entonces, tú mirando tu ángulo, más o menos dices, bueno, yo este compás voy a hacer una abertura porque mi ángulo no es tan grande, ¿cierto? Es mediano, pequeño. Si ustedes están trabajando ahorita en casa, por ahí consiguieron el compás, dibujen su ángulo para que puedan trazar una bisectriz exacta. Entonces,
Vamos a hacer la primera abertura de nuestro compás, más o menos fijándonos el ángulo. Si yo hago una abertura grande, voy a llegar acá y acá. No, pues, no quiero llegar ahí. Más o menos hago la abertura por decir que llegue hasta acá. Hago una abertura de mi compás, una abertura de mi compás, más o menos calculando mi ángulo. Si tuviera mi ángulo en una hoja, por decir, pues hago un poquito más grande la abertura, de acuerdo al ángulo. Entonces tú haces una abertura de tu compás. Bueno, ya tienes la abertura calculada más o menos para ese ángulo. Entonces, la puntita que está acá de metal, la puntita de metal, tú lo vas a poner acá, en el vértice, en el vértice. Esa puntita de metal, como es metal, tú aplastas un poquito fuerte y te ayuda a que esa punta, a que esa pierna no se mueva, porque es de metal, se pone ahí. Si tú aplastas fuerte, todo el cuaderno se te hace hueco. Entonces, tú esa puntita aplastas un poquito para que no se mueva. Para eso es el compás. Esa piernita es para que el otro, para que no se pueda mover. Entonces, la puntita de metal, tú lo pones acá. Fuerte, estática ahí. Y con la otra puntita, tú haces una marca a donde te llegue la abertura que tú has hecho. Supongamos que me llegó acá. Hago una marca. Ojo, tú tomas, por decir, la cinturita de ese compás. Una de las piernitas, la que es de metal, va a quedar estática ahí, quietecita, pero no quiere decir que no va a girar, pero no va a moverse del lugar, pero sí va a girar. Entonces va a girar para que la otra piernita pueda trabajar ahí. Entonces, si nosotros hemos colocado la piernita de metal acá, la otra piernita va a hacer esta marca, la primera marca. Una vez que hemos hecho la primera marca, tú no toques para nada la abertura de tu compás, nada. La abertura sigue tal y como está. Vamos a trasladar ahora la piernita de metal a este punto. La piernita de metal se traslada. No me estés abriendo la abertura, no se mueve la abertura continúa tal y como está. Solamente trasladamos la puntita de metal. Y una vez que lo has trasladado, nuevamente haces una marca tú. Una marca. Haces una marca. Tipo dibujar un círculo, una circunferencia. Una vez que has hecho la marca ahí, trasladas la punta de metal en este punto de acá. Trasladas la punta de metal. Y nuevamente con la puntita de lápiz, tú haces la marca. Haces la marca. Y estas marquitas que tú acabas de hacer se van a intersectar o se van a juntar en un punto. Esto es lo que tú estás buscando. Porque de este vértice luego tú lo vas a trazar y vas a llegar exactamente a este punto que has encontrado. Y ahora sí, este ángulo está dividido en dos ángulos iguales. Es una bisectriz exacta. Es una bisectriz exacta. Entonces, de esa manera, tú puedes trazar una bisectriz exacta con este material que es el compás. Si quieres medir ángulos, el transportador. Si quieres construir bisectriz, el compás. Acá tenemos los ángulos nuevamente. Agudo, ya sabemos, menores a 90. Si tú quieres saber cuánto mide, tu transportador. Ángulo recto igual a 90. Tenemos el ángulo obtuso mayor a 90. Tenemos el ángulo llano igual a 180. Tenemos el ángulo mayor a 180 y tenemos el ángulo completo que es igual a 360. Entonces tenemos los 6 tipos de lo que vienen a ser los ángulos. Vamos a hablar de las propiedades con los ángulos, propiedades con ángulos. Vamos a ver, en este caso, 3 propiedades. La primera propiedad es cuando nosotros tenemos un ángulo recto, ángulo que mide 90 grados. ¿Y cómo yo sé que mide 90 grados? Porque este cuadrito te indica. Este cuadrito te indica que este ángulo mide exactamente 90 grados. ¿Y qué pasa? Dice, si tú tienes un ángulo y dentro de este ángulo, por decir, tú tienes más ángulos. A mí me dicen por decir x más 10. Y por acá me dicen por decir 40 y me piden hallar el valor de x. Entonces yo digo, bueno, esto es un ángulo recto.
Esto es un ángulo recto. Y la suma de ellos, cuando estoy trabajando en un ángulo recto, la suma de ellos siempre tiene que ser 90. Tiene que ser 90. Entonces sumas x más 10 más 40, eso te da 50. Esto es igual a 90. X más 50 tú no puedes sumar, esto es un número y el otro es una letra, esto es 90. El 50 que está positivo pasa a negativo y 90 menos 50, x vale 40. X vale 40. Y si tú reemplazas, 40 más 10 es 50, 50 más 40, ahí están los 90. Entonces, dentro de un ángulo recto, tú puedes tener, si es posible, más ángulos. Incluso tu ángulo puede estar de contrario, volteado al otro lado. Si acá tú tienes por decir X, por acá por decir tú tienes 30, por acá por decir tú tienes 50, siempre en grados, te piden hallar X. Ah, tú dices, esto es un ángulo recto, 90 grados. Entonces, la suma de todos ellos, X más 30 más 50, tiene que ser igual a 90. Entonces, tú sumas número con número. 50 más 30, eso es 80. Esto es igual a 90. Uy, a X yo no le puedo sumar 80. Entonces, el 80 se va para el otro lado, pero con signo cambiado. Menos 80. Y 90 menos 80, eso es 10. Y si tú reemplazas 10 más 30, 40 más 50, ahí están los 90. Tenemos el ángulo opuestos por el vértice. Opuestos. Cuando nosotros tenemos ángulos, ya sabemos que estos son aberturas, ¿cierto? Son aberturas. Tengo una línea acá y tengo una línea acá. Uy, se juntaron. Me dicen que esto, por decir, mide X más 20. Uy, no sé cuánto mide. Pero yo hago crecer esta línea y hago crecer esta línea. Y acá también he construido otro ángulo. Me dicen que este ángulo, por decir, mide 50 grados. Y me piden hallar el valor de X. Entonces, estos son opuestos por el vértice, porque están frente a frente, solamente les separa el vértice. Entonces, tú dices que X más 20 va a ser igual a 50. Son ángulos opuestos por el vértice. X es igual a 50. Tenemos en lo que está con más, pasa con menos 20. Y 50 menos 20, X vale 30. X vale 30. Y si tú reemplazas acá 30 más 20, efectivamente, 50, 50. Son ángulos iguales. ¿Y qué pasa cuando tú trabajas en un ángulo llano? Ángulo llano es aquel ángulo que mide 180. Supongamos que a ti te dicen X más 10, X más 50 por decir. Y el de acá te dicen que mide 80 por decir, 80 grados. Te piden hallar el valor de X. Entonces, lo primero que tú tienes que reconocer es, ¿qué tipo de ángulo es? Ángulo llano. ¿Y por qué es un ángulo llano? ¿Cómo sabes que es llano? Porque está sobre una recta, sobre una línea recta. Tú tienes una línea recta acá, por eso es llano. Tú tienes la línea recta acá. Bueno, tienes ángulos ahí, por eso es llano. Entonces, sabes que la suma de todo esto va a ser 180. Entonces, tú tienes que X más 50 más 80, esto tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, sumas cantidades numéricas, 8 más 5, eso te da 13, 130, es igual a 180. No puedes sumar X con 130. 180, el 130 pasa al otro lado con signo negativo. 180 menos 130, eso es 50. X vale 50. Entonces quizás muchos se preguntan, ¿y cómo sé que voy a aplicar? Si estás trabajando en un ángulo recto, igual a 90. Si estás trabajando en un ángulo llano, igual a 180. ¿Y qué pasa por ahí si estoy trabajando, por decir, en un ángulo obtuso? Ah, pues te dirá, ¿qué pasa si a ti te tienes un ángulo obtuso? Por acá tienes, por decir, X, por acá, por decir, tienes 40 y por acá, por decir, tienes 10. Acá a ti te tienen que dar. ¿Cuánto mide? Supongamos que el total, como es obtuso, es mayor que 90. Supongamos que mide 120.
te piden hallar x. X más 40 más 10 es igual a 120. ¿Cierto? ¿O cuánto le falta? Tenemos 40 más 10, 50. ¿Cuánto le falta para 120? Le falta 70. X vale 70, porque 70 más 40 es 110. Más 10, 120. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a resolver ejercicios. Mayormente los ejercicios vienen con los ángulos rectos, con los ángulos llanos, los ángulos opuestos o, caso contrario, el ángulo de la vuelta completa. ¿Cómo reconocemos el ángulo de la vuelta completa? ¿O cómo diferenciamos de los opuestos por el vértice? Para que sea ángulo de la vuelta completa, yo puedo tener un ángulo acá, X. Puedo tener un ángulo por acá, por decir 30. Puedo tener, por decir, un ángulo por acá, que mida 60. O quizás puedo tener un ángulo por acá, que mida, por decir, 40. Un ejemplo. Y tengo todo eso en grados, grados sexagesimales. Y por acá puedo tener otro ángulo que mida, por decir, 120 grados. Acá tengo que aplicar el de la vuelta completa. La suma de todos ellos me tiene que dar 360. Pero para que sea opuesto por el vértice, solamente tengo que hacer crecer a uno de mis lados y al otro de mis lados. Y acá también se construyó otro ángulo. Entonces, es muy sencillo de nosotros poder darnos cuenta qué es lo que tengo que aplicar, con qué ángulo es el que tengo que trabajar. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Me parece que no hay dudas, me parece que no hay inconveniencias, pero de todas maneras... Volveré a escuchar la clase. Un poco Pero me he confundido con los ángulos, pero volveré a escuchar la clase. Ese de los opuestos. Excelente, no hay problema. Y si por ahí todavía tiene las dudas, quizás un mensajito por ahí, encantada de poder apoyarla. Muy bien, entonces, yo con esto me despido, deseándoles que tengan una bonita noche. Domingo se nos terminó, una bonita semana y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídate, chao. Bye.